Ejercicio número 20. Una esfera pequeña de masa de 100 gramos puede deslizarse sin fricción por un cable semicircular de 10 centímetros de radio que está en un plano vertical. El alambre gira con rapidez constante de 2 revoluciones por segundo en torno a un diámetro vertical como aparece en la pantalla. Encuentre el valor de teta en que la cuenta está en equilibrio vertical. Cuando el alambre semicircular gira en el plano vertical, la partícula de 100 gramos va describiendo una trayectoria circular horizontal de radio R que no se sabe cuánto vale y va describiendo esta trayectoria. En el triángulo rectángulo que se muestra en la pantalla podemos determinar el valor del radio de giro de la partícula. La función trigonométrica asociada a ella es seno, entonces sería R por seno de teta, sería la primera ecuación, una ecuación con dos incógnitas. Ahora, determinemos el diagrama de cuerpo libre sobre la partícula haciendo coincidir el eje de las X con el radio de giro. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la cuenta? Están actuando la normal que está en la dirección del radio del cable semicircular y que forma un ángulo teta con una vertical. Otra es el peso. La fuerza centrípeta sería la componente de la normal en el eje de las X, considerando positiva la que van hacia el centro del cable semicircular. En este caso sería n seno de teta, que es la fuerza centrípeta, y esta por definición es m omega al cuadrado por el radio. Tenemos dos ecuaciones y la tercera ecuación se obtiene con sumatoria de fuerzas en y. Esta debe ser cero porque la cuentica se mueve en un plano horizontal. De las tres ecuaciones debemos determinar el valor del ángulo teta. De las ecuaciones 1 y 2 se obtiene la siguiente. Nótese que esta nueva expresión se obtiene de 2 y 3 cuando dividimos ambos miembros de la ecuación 2 y 3. Previamente haber despejado el peso de la ecuación de 3 se obtiene la ecuación que aparece ahí en pantalla. La tangente se puede escribir como seno sobre coseno y al eliminar el seno en ambas expresiones se obtiene que podemos despejar el valor de teta, que es igual a arco coseno de g omega al cuadrado por r. Al reemplazar los datos del problema encontramos que el ángulo que forma la cuentica para que esté en equilibrio vertical es de 51.64 grados. Ejercicio número 21. Un piloto de 54 gramos vuela un jet de entrenamiento en una media vuelta vertical de 1200 metros de radio, de manera que la velocidad del jet disminuye a razón constante. Si se sabe que los pesos aparentes, es decir, las normales de los pilotos en los puntos A y C, son respectivamente 1680 newton y 350 newton, determine la fuerza centrípeta que experimenta ella cuando el jet se encuentra en el punto B. Para resolver este problema necesitamos determinar las velocidades que experimenta el jet en los puntos más bajos de la trayectoria en A y C respectivamente. Para eso hacemos el diagrama de cuerpo libre en esos puntos, teniendo en cuenta que en el punto A la aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro. La fuerza que están actuando sobre el jet en el punto A sería la normal, esa es la fuerza que siente el piloto en el punto A, sería la normal que ejerce la silla y el peso que está dirigido hacia abajo. La diferencia entre esas dos fuerzas experimenta la fuerza centrípeta teniendo en cuenta que la hacia arriba serían positivas, por lo tanto la normal menos el peso es igual a la masa por aceleración centrípeta. Ahí podemos despejar la velocidad en el punto A y al reemplazar los datos del problema podemos obtener que la velocidad que experimenta el piloto en el punto A está dado por la expresión que aparece ahí en pantalla. Ahora determinemos de forma análoga la velocidad que experimenta el piloto en el punto más alto de la trayectoria. Considerando el sistema de coordenadas así, considerando el eje Y, haciéndolo coincidir con el radio de la trayectoria, la fuerza que experimenta en el punto más alto sería el peso del piloto, la fuerza que ejerce la silla sobre él que está dirigida hacia abajo y la suma de estas dos fuerzas, porque están dirigidas hacia el centro, o sea, la normal que ejerce la silla sobre C, o sea, que es su peso aparente, más el peso del piloto es igual a la masa por aceleración centrípeta en el punto C. Ahí nótese que podemos despejar el valor de la velocidad del piloto en el punto C y al reemplazar los datos del problema nos daría que la velocidad que experimenta el piloto en el punto más alto es el que aparece ahí en pantalla. En resumidas cuentas tenemos la siguiente información: la velocidad que experimenta el piloto en el punto más bajo en A y en C, conocemos la masa y el radio de giro de la trayectoria. Necesitamos determinar la fuerza centrípeta que experimenta el piloto en el punto B. Para eso nótese que en el tramo desde A hasta C, en la trayectoria semicircular, la velocidad tangencial va disminuyendo a medida que va subiendo. Por lo tanto, esa
aceleración tangencial es constante y podemos utilizar las ecuaciones de la cinemática con aceleración constante, y está dado por esto, donde el desplazamiento entre A y C es la longitud de la semicircunferencia y está dado por la ecuación número 3. Al reemplazar los datos del problema nos damos cuenta que la aceleración tangencial es negativa, por supuesto, porque la velocidad tangencial está dirigida hacia arriba y la aceleración tangencial la hemos considerado negativa dirigida hacia abajo. Ya tenemos la aceleración tangencial y necesitamos determinar en el tramo desde A hasta B, determinar la velocidad que experimenta el piloto en el punto B. Aplicamos exactamente la misma ecuación ya que hemos obtenido el valor de la aceleración tangencial, teniendo en cuenta que entre A y C la distancia recorrida sería un cuarto de la semicircunferencia y está dado por la expresión número 4. Al reemplazar los datos del problema y el valor de la aceleración tangencial obtenida, tenemos que la velocidad que experimenta el piloto en el punto B está dado por la expresión resaltada en la pantalla. La fuerza centrípeta en el punto B, para hallar esta fuerza centrípeta en el punto B, necesitamos hacer el diagrama de cuerpo libre del piloto cuando está en B. La fuerza que están actuando es el peso y la fuerza de empuje que experimenta el motor del jet, y naturalmente la normal que ejerce la silla, que es la fuerza centrípeta experimentada. La sumatoria de la fuerza centrípeta sería la normal, es igual a la masa velocidad al cuadrado sobre el radio. Al reemplazar los datos del problema, la fuerza centrípeta en el punto B, en este caso la normal en el punto B, está dado por la expresión que aparece ahí en pantalla. Ahora, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos las velocidades en el punto A, en el punto B, en el punto C, la aceleración tangencial y la fuerza centrípeta que experimenta el piloto en el punto B, es decir, dada por la normal. Ahora vamos a calcular la fuerza neta que experimenta el piloto en el punto B. Para eso, nótese que como la velocidad va disminuyendo, experimentan dos aceleraciones. Una aceleración centrípeta debido al cambio de la magnitud de la velocidad y otra de la aceleración tangencial debido al cambio en la magnitud de la velocidad. Ahora, en el diagrama de cuerpo libre en el punto B actúa la fuerza centrípeta, que viene siendo la normal, la que ejerce la silla sobre el piloto, la fuerza de empuje propia por el motor del jet, el peso. La sumatoria de las fuerzas hacia arriba, hacia abajo, perdón, la vamos a considerar negativa. Entonces, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, sería el peso negativo, la fuerza de empuje del motor del jet es igual a masa por aceleración, porque la aceleración centrípeta tangencial está dirigida hacia abajo. De esa ecuación número 5 podemos determinar la fuerza de empuje determinado por el jet. En este caso, al reemplazar los datos, sería de 486 newton. ¿Qué tenemos hasta el momento? En el punto B tenemos dos fuerzas que están actuando. La fuerza centrípeta, que viene siendo la normal en el punto B, y la fuerza de empuje que la acabamos de calcular. La sumatoria de las dos la podemos determinar por Pitágoras, lo mismo que el ángulo de esa fuerza neta que experimenta el piloto en el punto B. Por Pitágoras, entonces sería la normal al cuadrado más la fuerza de empuje al cuadrado. Al reemplazar los datos, notamos que la fuerza que el piloto experimenta en el punto B es de 1125,34 newton. El ángulo que forma con el radio de giro la podemos determinar por Pitágoras también, o la función trigonométrica asociada a ella sería la tangente, sería la componente de la fuerza vertical dividida entre la fuerza centrípeta. Al reemplazar los datos encontramos que es el ángulo que experimenta la fuerza de empuje del piloto con horizontal en el punto B es de 25,58 grados.